Introducción a la vida fascista. 8. El Estado es del topo. A Landru le cerraron una revista en su número 369 de julio de 1966 por dibujar a dos morsas en la playa en amable diálogo. Quizá no tan amable. 2 semanas después del golpe de Estado, en una playa tradicional, con solcito, pececitos y caracoles, una morsa lisa, solo surcada por unos bigotes largos, le dice a la otra: al fin tenemos un gobierno como Dios manda. Landru aparentemente no había medido con precisión la diferencia entre el estado de su humor y el humor que se avecinaba. Pero no se hizo más que sintetizar en un dibujo y 8 palabras lo que aquí tratamos de decir desde el comienzo, que en 1966 Argentina es merecedora por primera vez de un gobierno como Dios lo quería. La frase de Landru es un ritual, una sentencia de densidad cósmica que confirma lo que muchos decían y deseaban: la llegada de un líder que encarnara la voluntad divina y que tuviera la misión de construir la ciudad católica. Es lo que anunciaba la curia, la dirigencia católica empresaria, los dirigentes sindicales, los jefes militares, los intelectuales que justificaron la necesidad de la revolución, los periodistas modernizadores, los taxistas. Se ungía con la banda presidencial a un jefe bendecido, y la frase de Landru actualiza la propuesta nominalista que sostiene que la voluntad divina es inextricable y absolutamente arbitraria. Es lo que ilustraba Ockham cuando afirmaba que si Dios hubiera querido, se habría convertido en un asno. Es lo que hizo: se convirtió en morsa y aterrizó en Argentina. El ambiente era de tal fervor religioso que la niñada profética se le pegó a muchos, y no era extraño ver a periodistas que oficiaban de Isaías, como Bernardo Neustadt, que le daba esta dirección a su énfasis en la revista Extra, un par de semanas después del acontecimiento: detrás de Onganía queda la nada, el vacío último, el abismo último. De esa densidad fatal partimos para hacer nuestro análisis. El enseguimiento del fervoroso creyente es la contrapartida de su visión anticipada. Ve lejos y se aleja de lo cercano. No es un crédulo. El crédulo es el opuesto del creyente, quien no apuesta sin garantías. Onganía las tenía, o debía tenerlas según las escrituras. Según Neustadt, una revolución se mide por sus resultados. Una revolución nunca es antes, siempre es después. Se podrá alegar que Onganía aún no sabe que es el agente del cambio histórico. Lo sabrá. Habrá muchas amarguras, muchas tendencias, muchas versiones y muchos frenazos con la realidad, pero no queda ya ninguna opción. En Onganía está depositada la fe o la esperanza. Elijan. Onganía hace rato que probó su eficiencia, la de la autoridad, la del mando. Si organizó un ejército desteñido de orden, ¿por qué no puede encauzar al país? Puede y debe, lo hará. ¿Cómo podemos llamar a una personalidad como la que ejerce y padece Bernardo Neustadt? ¿Qué es lo que nos dice con su palma de Isaías con urticaria? Que después de él, la nada. Es una frase inusual. Hemos aprendido que el rey Sol, Luis XIV, dijo a la historia: después de mí, el diluvio. Pero nadie de la época decía después de él, el diluvio. Quizá las cortes de Versalles no apreciaran la presencia de cortesanos argentinos. ¿En qué manual académico está la frase que dice: el Estado es él? En realidad está en la Biblia. Es la función de los profetas que recuerdan la vigencia de la ley y del castigo para todos aquellos que lo olviden. El presidente era más grande que una idea innata de Descartes. La virtualidad lo hacía real. Era real porque era posible, es decir, deseado. Los argentinos necesitaban a un señor y, por supuesto, lo encontraron. Por eso, lo que dibujó Landru. El señor presidente tiene una casa, su morada. La revista Gente la da a conocer al público. La casa es elegante sin llegar al atildamiento. Es prolija sin rigidez. Es confortable sin excesos. Se diría que tiene la medida necesaria para que cualquiera pueda sentirse cómodo en ella.
El cronista prosigue la descripción señalando los dos biombos que separan los ambientes, un sofá a rayas verdes y blancas, que es naturalmente el lugar en el que busca ubicarse el visitante. Sobre un mueble, un niño Jesús, que mira la alfombra gastada por el repetido paso de la caminata del pensador. Por eso dice Mariano Narciso Castex, en su inevitable estilo: Onganía rechaza el boato del mando y codicia en su intimidad el emplasto de una balsámica paz de hogar. En la foto de tapa de la nota se lo ve al general levantando a uno de sus nietos en brazos, a quien sonríe, al nieto y a nadie más. El general no sonríe en vano. El título de la nota es El general hecho de silencio, y el redactor lo subraya cuando dice: si algo pone un sello a la personalidad del nuevo presidente, es su silencio. Habla lo necesario. Así es su vida pública y privada. A la mujer le cuenta sus problemas solo después que pasaron. Una mujer ya tiene bastantes problemas con sus hijos para llevarle los de su marido, se lo oyó decir. Dos actitudes distinguían al general. Una, la de su disgusto por la presencia de gordos en el ejército, a los que consideraba inapropiados para la vida de soldados. Imagino que nunca vio un cuadro de Napoleón. La otra es la de ser condescendiente y hasta sonriente cuando se cruza con un antiguo duelista. Cuentan los allegados que el general una vez se batió a duelo y dio por terminada la afrenta al producirle un tajo al contrincante. Un día, mucho después, cuando se cruzó con el colega en la calle, lo saludó con un vaivén de cabeza menos que altivo y un rictus aparentando a la sonrisa. No es rencoroso, y perdón por la repetición, nunca sonríe en vano. Uno de los secretarios de la presidencia, el doctor Roberto Roth, nos revela que Onganía sentía la textura del roble y apreciaba el roble. Por lo que ya podemos hacer un examen de la calidad ética del general. Empezamos por lo último. A Onganía le gustaba tocar madera dura y nudosa. No buscaba consuelo en su mujer ni necesitaba de ella escuchar elogios conyugales. No soportaba la gordura uniformada. Caminaba mucho por su alfombra. Sonreía cuando Dios manda. No hablaba, salvo lo justo, y lo justo no lo sabía nadie, salvo, creemos, él. Le gustaba levantar nietos, no gustaba del boato del mando, y sí de algo que Castex llamaba emplasto de la paz. Le gustaba jugar con espadas y de acercarse al borde de los precipicios, por lo que el periodista Neustadt dice que después de él el abismo. Además, echaba al presidente Ilia. Pasaron los años y la revolución argentina se fue apagando. Había un desperfecto. El Felipe II del Escorial Rosado, como lo llamaba Castex, el Mesías y el líder, como lo nombraba Grondona, parecía no estar a la altura de su misión. En realidad, no es justo decir esto. Se produce un fenómeno de resintomalogización del general. Es una palabra de 9 sílabas que señala una nueva semántica de los síntomas. En la página 211 de su libro, El Escorial Rosado, Mariano Castex medita su nueva interpretación de la presencia del general. Su silencio ya no parece significar firmeza, sino indecisión, demora innecesaria en responder a requisitorias urgentes. La parquedad que lo distinguía era, así lo dicen ahora sus allegados, una cierta torpeza en la expresión. Su apego al orden no se diferencia de una rigidez propia de algunas catatonías. El dominio de sí, con el que seducía, no era más que una imposibilidad de salir de un encierro que él mismo se tejía, y además no era imperturbable. En 1968, una señora llamada María Perego desembarca en Buenos Aires a un ser de espuma de goma de unos 23 centímetros. Tanta fue la conmoción que causó en su trayectoria en el Canal 11 que fue elegido el personaje del año. Al término de su primera temporada, millares de niños lloraron su partida y hasta el férreo presidente le envió una carta a su creadora pidiéndole que vuelva porque sus hijos y sus nietos
estaban desesperados y porque él mismo había llorado el día de la despedida de Gillo. Lo cuenta la señora Perego en su recuerdo sobre Argentina. Al despuntar el año 1970, el Cruzado Mayor percibía como una melancolía fastuosa de oropel, destilaban los muros del Escorial rosado y tras los vidrios de la ventana se veía la Plaza de Mayo, en la que tenues latigazos cardenos indicaban las vísperas. Era su último día en el Escorial. Se quedaba sin su Grey, sin su Gillo. Los argentinos, que habían glorificado a una morsa divina, concluyeron que era de felpa. Así comenzaba la guerra sucia.